Ok, bien, voy a una lista, ¿eh? ¿Cuántos son? 8 y 11, vamos a ver. Bien, vamos a continuar con respuesta en alta frecuencia. Habíamos dicho que la respuesta en alta frecuencia considera básicamente el efecto Miller. El efecto Miller se origina producto de la unión de las junturas del transistor donde existen capacidades parásitas de base emisor, de base colector y de colector emisor. Estas capacidades parásitas son capacidades muy pequeñas, del orden de picofarads. También se considera capacidades de alambrado, capacidades de alambrado. Esto hace que el efecto Miller afecte en la respuesta en frecuencia del amplificador. Por eso es que el amplificador cascode que hemos estudiado está constituido de dos etapas. Una primera etapa que era un emisor común desacoplado y una segunda etapa que era un base común también desacoplado. Si bien es cierto el amplificador de base común no amplifica corriente, sí amplifica tensión, pero es muy bueno en respuesta en frecuencia para altas frecuencias. Es muy bueno. ¿Cómo disminuimos el efecto de las altas frecuencias en un transistor? En este caso, disminuyendo la ganancia del amplificador. De tal manera que la ganancia del amplificador, ¿no? En este caso, cuando hemos hablado del emisor común desacoplado, su ganancia era -1, ¿no? Casi nada. Y era mejor porque esto se acoplaba con el de base común, que sí es bueno para altas frecuencias. Entonces, estas dos configuraciones, conocido como cascode, tenía la ventaja de tener buen ancho de banda en cuanto se refiere a su respuesta de frecuencia. Capacidades parásitas. Ujú. Cuando hemos analizado en baja frecuencia esas capacidades parásitas, se comportaba como circuito abierto. En cambio, para altas frecuencias, estas capacidades parásitas van a influir, mientras que los condensadores de entrada y salida y desacoplo son de alta capacidad, se comportan como cortocircuitos. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Está compartiendo pantalla porque... No, 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 todavía estoy haciendo una introducción, estoy esperando que ingresen más alumnos también. Ok, perdón. Ah, bien, vamos a ver. A ver, delegado, ahí tengo, comparte un link de ahí, le puedo explicar sobre eso.
Luego voy a llamar lista también. Si puedes ampliar un poco Bueno, en más. este video vamos a comenzar, Ahí está. digamos, el estudio de los receptores de amplitud modulada. Como vamos a ver después en un video posterior, los receptores de frecuencia modulada son totalmente similares a los de AM, en cuanto a que utilizan técnicas totalmente similares. Difieren la frecuencia, en el tipo de detector que se utiliza sobre todo es la mayor diferencia, y que los receptores de frecuencia modulada presentan una etapa adicional que viene siendo la etapa preselectora que en AM no se utiliza. Pero ahora, yendo al tema, tenemos que ver, digamos, cómo es el sistema de detección particularmente de la amplitud modulada. Acá vamos a dibujar así nomás la señal de AM, más o menos similar a lo que vimos anteriormente. Y en este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Esto, como habíamos visto anteriormente, tiene un nivel medio de señal, que vendría siendo este, y después tenemos la envolvente, que vendría siendo esto que está acá. Siempre para la representación estamos suponiendo una señal más o menos sinusoidal, digo más o menos porque acá en el dibujo nos queda como huequitos. Pero más o menos una señal AM es eso que está ahí. ¿En qué consiste el proceso de recuperación de esta información? Primero que nada, partiendo del eje cero, debemos rectificar esa forma de onda. Si nosotros la rectificamos, para no hacer el mismo dibujo, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Borramos esto que está acá y esto ya correspondería con la señal rectificada. Se podría utilizar también las alternaciones negativas del ciclo de la señal. Ven que acá ahora la señal quedó cortada en una palabra. Quedaron solamente las alternaciones positivas. Luego de rectificar, lo que se hace simplemente se filtra la portadora, la señal portadora se filtra, y al eliminar la señal portadora simplemente nos queda de vuelta la señal de audio original. Entonces eso que está ahí vendría siendo la señal de audio original. En concreto, hemos recuperado la información que se transmitió. Ahora bien, eso en el receptor, todos esos pasos son bastante difíciles, bastante fáciles, perdón. Rectificar esta señal no representa ningún problema, esto se hace con un rectificador de media onda. Y eliminar la portadora, que es de una frecuencia muchísimo más alta que la señal de audio, eso se logra con un filtro de altas frecuencias que elimine la alta frecuencia y deje pasar, digamos, la baja frecuencia. Entonces, esto que está acá no tendría ningún problema. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los primeros receptores, digamos, de radio, sin ir al extremo de la radio galena. La radio galena, a nivel de comentario nada más, era una radio en la cual ni siquiera utilizamos sistemas de baterías o pilas o alimentación eléctrica. La radio simplemente se componía de una antena, bastante grande por cierto, y un rectificador de media onda, como acabamos de ver, y un pequeño filtro. Y la señal que yo tenía era muy débil, tremendamente débil, pero conectada a auriculares de alta impedancia se lograba escuchar, digamos, alguna emisora de radio. El circuito carecía de las características esenciales que debe tener un receptor, que debe ser sensibilidad, selectividad, por lo menos sensibilidad y selectividad. ¿Selectividad qué significa? La capacidad de un receptor, digamos, de discriminar una frecuencia de las otras. Y sensibilidad viene siendo la capacidad, digamos, de ser sensible a señales débiles. Esta receptora galena era más bien para señales fuertes. Pero en una ciudad que típicamente hay muchas emisoras de radio, por lo menos se lograba escuchar algo con un volumen más o menos aceptable en algunos casos, con algunas interferencias en algunos casos, pero la cuestión es que cumplía más o menos el objetivo. No vamos a hablar más de ese tema porque es un poco perder tiempo, eso es historia. Si ustedes quieren buscar en Google pueden encontrar perfectamente bien información sobre la radio galena. Pero de hecho tiene importancia histórica porque fue el primer tipo de receptor de radio que se inventó prácticamente en sus tiempos y bueno, tiene importancia histórica por eso. El siguiente tipo de receptor que se inventó, sí le vamos a dar un poquito más de trascendencia, fue lo que se llamó el receptor de radiofrecuencia sintonizada, RFS. ¿En qué consistía este receptor de radiofrecuencia? Consistía en lo siguiente. Consistía en una serie de etapas amplificadoras, esto que está acá viene siendo la antena, y acá tendríamos por lo menos 3 etapas amplificadoras en cascada, 3 etapas amplificadoras en cascada. Luego de esto venía el circuito detector,
y después acá salía la señal de audiofrecuencia. Así que esto es el detector, vamos a llamarle RF3, RF2 y RF1. Estos eran amplificadores de radiofrecuencia comunes y corrientes, pero con una particularidad, todos sintonizados exactamente a la misma frecuencia, por eso se llamaba radiofrecuencia sintonizada. Ahora, ¿cuál era el tema con esto? Acá había que tener un condensador variable en tándem, como se llamaba. En tándem significa que tenía que tener, en este caso, 3 secciones, y las 3 secciones debían sintonizarse, digamos, a la misma frecuencia. Entonces, si yo quiero escuchar determinada radio, sintonizo, muevo el condensador variable. Siempre acá en los equipos de mesa, o sea, los equipos domésticos, se variaba la capacidad y no la inductancia. En aquellos tiempos era mucho más común en las radios de auto, en aquella época variar la inductancia que variar la capacidad. Eso obedece sobre todo a razones de tipo mecánico, o sea, en un auto por las vibraciones, los golpes y todo lo demás, los condensadores variantes se deterioraban rápidamente, o sea, las placas se torcían, se golpeaban entre sí, etc. Y en cambio el sistema, digamos, de 3 bobinas entrando y saliendo, era un poco más robusto, más fácil de ajustar y mecánicamente mucho más resistente. En este caso eran 3 condensadores variables que se variaban simultáneamente por el mismo eje, por eso se llama sintonía en tándem. Esto normalmente se representa con letras punteadas, pero acá no tiene mucha importancia esto. Pero las líneas punteadas reflejan que simplemente es un acoplamiento mecánico donde los 3 ejes se mueven al mismo tiempo. El gran problema que tenía esto no era poca cosa. El problema es que acá nosotros estamos trabajando sobre frecuencias, por ejemplo, desde 530 kHz más o menos, lo más bajo, hasta más o menos 1620, la parte superior, digamos, del espectro. Eso varía de país en país, etc. Pero no importa eso. La cuestión es que acá tenemos un rango de sintonía. Si nosotros dividimos la frecuencia más alta sobre la frecuencia más baja, esto nos da aproximadamente 3, un poquito más de 3, ¿verdad? O sea, un poquitito más de 3 apenas, pero prácticamente a grosso modo 3 veces, ¿verdad? El tema es que estamos variando de una frecuencia hasta una 3 veces más alta. El gran problema consistía en diseñar estos receptores de manera tal de que quedan prácticamente idénticos entre sí, incluso con las tolerancias de los circuitos resonantes. Las bobinas no importa porque se levantan todas en el mismo núcleo, aunque pueda haber diferencias magnéticas en el material del núcleo, pero los condensadores variables tenían que ajustarse todo para que quedaran a la misma frecuencia. Acá es donde venía un problema que se llamaba arrastre, que significa que todos los circuitos queden sintonizados a la misma frecuencia, pero incluso cuando yo varío la frecuencia. O sea, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo sintonizo una radio en 1000 kHz. Vamos a suponer que yo ajusto todas las etapas, bobinas, condensadores streamer, ajuste, etc. Y logro que esa frecuencia de 1000 kHz se escuche perfecto. Una radio que transmita en 1000 kHz se escuche perfectamente bien. Bárbaro. El tema es cuando yo varío la frecuencia hacia abajo, o sea, al lado de 530, vamos a suponer que sintonizo una 540. El gran problema que había es que una o dos etapas quedaban bien sintonizadas respecto a esa frecuencia, pero la tercera, por tolerancias en los componentes, no quedaba bien ajustada. Entonces, si yo volvía a ajustar, por ejemplo, en la tercera etapa para agarrar bien la radio de 540, después cuando volvía a 1000 kHz, ya el circuito no andaba bien. Lo mismo pasaba si me iba al extremo de alta frecuencia. Quizá ahí peor todavía porque estamos hablando de una frecuencia más alta. Yo ajusto esto en el centro de la banda, cuando me voy a 1620, por ejemplo, una radio de 1600, imaginemos, de repente la etapa 1 y 3 quedaban perfectamente sintonizadas, pero la etapa 2 no. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ofrecer al público una radio en la cual el operario de la radio tiene que estar haciendo ajustes en cosas que son propias del aparato para que sintonice perfectamente bien una radio en cualquier extremo de la punta. Entonces, ese era el gran problema que tenía este tipo de receptor. Era un serio problema y por eso se dejó de utilizar. Pero se dejó de utilizar cuando se descubrió otro tipo de receptor mucho mejor que se llamaba receptor heterodino. Vamos a escribirlo acá. Receptor heterodino, que es lo que vamos a ver ahora. El receptor heterodino vino a solucionar el gran problema que tenía este tipo de receptor, que era ese famoso arrastre, que arrastre significa ni más ni menos que la correcta sintonización de cualquier radio en el espectro con circuitos resonantes, con circuitos amplificadores iguales pero no idénticos. Entonces vamos a ver cómo se logra, digamos, amplificar todas las señales por igual
en una determinada banda sin ese gran problema que tenía este tipo de receptor de radiofrecuencia sincronizada. Estamos hablando de que este sistema de radio se utilizó antes de 1927 hasta 1927. Si yo mal no recuerdo, en 1927, ojo, yo no vivía ahí, en 1927, en 1927 se inventa el receptor heterodino y a partir de ahí las cosas cambian por completo. El receptor heterodino lo que hace es lo siguiente. Para el circuito de AM, típicamente, se implementa una etapa que esto se llama mezclador. Mezclador. ¿Tá? Acá viene el circuito de antena. Acá viene una etapa que se llama oscilador local. Vamos a llamarle OL simplemente, eso significa oscilador local. Y después acá vienen típicamente dos etapas de frecuencia intermedia. ¿Tá? Vamos a llamarle primera frecuencia intermedia. Después viene la segunda frecuencia intermedia. Se hicieron experimentos incluso con 3 etapas de frecuencia intermedia, pero era innecesario en general. Segunda frecuencia intermedia. Ahora vamos a aclarar todos estos puntos. Y después viene el circuito detector. Y del detector nos vamos directamente al amplificador de audiofrecuencia, que son amplificadores típicamente en aquellas radios, eran amplificadores o clase A o clase B con salida contraformadora. Acá el amplificador de audio lo voy a hacer por una vez sola. Simplemente venía un preamplificador, donde estaba el control de volumen, que viene siendo el preamplificador o driver, como se le llamaba. Esto lo vieron todos en el mes 5. Y después sí, el amplificador, típicamente, el típico, ¿no? Clase B, clase B con transformador. Y después ahí al parlante, auriculares, etc. Esto después no lo voy a comentar más, simplemente es una mención ahora, ustedes ya lo conocen. No hay por qué volver a insistir con una cosa que ya se vio. O sea que del detector ya tenemos una señal de audio pura, que va al preamplificador, típicamente un pequeño transistor en clase A, acoplado con transformador en el colector, secundario con dos devanados para las bases de los transistores, o mejor dicho, un devanado secundario con punto medio a las bases de los transistores clase B de simetría complementaria en clase B con transformador. O sea, el famoso sistema push-pull, como se llamaba en aquella época. Y de ahí al parlante. Lo que vamos a centrarnos va a ser en este punto acá, y vamos a ver lo siguiente. Acá lo que se hacía era lo siguiente. Teníamos un oscilador local y un mezclador. La señal de antena, o sea, la señal que llegaba a nuestro aparato, iba directamente al mezclador en las radios de AM. Ahí se combinaba con una señal que genera este oscilador local. Este oscilador local tiene también, digamos, un acoplamiento por condensador, por decir así, con el oscilador local. O sea, acá hay un circuito resonante que se ajusta también por capacidad variable, ¿verdad? Por capacidad variable. Y lo mismo acá, por capacidad variable. Lo único que este circuito resonante, el del mezclador, digamos, sintoniza, que está acá, sintoniza el rango de frecuencias deseado, o sea, desde 530 a 1620 kHz. De vuelta me olvidé la calculadora, sepan disculpar, pero acá después lo que tenemos es lo siguiente. Por suerte no la vamos a apreciar mucho. Este otro oscilador genera una frecuencia que va a ser 530 más una señal de 455 kHz hasta el rango superior 1620 más 455 kHz. O sea, en una palabra, este oscilador local genera una señal simplemente que es 455 kHz más alta que la de este otro. Vamos a hacer la cuenta por primera vez, por única vez, 530, por ejemplo, más 455. 5, 5 y 3, 8, 4 y 5, 9. O sea, va desde 985 kHz, la frecuencia
frecuencia más baja del oscilador local hasta 1620 más 455 kHz. 5, 5 y 2, 7, 6 y 4, 10, 2075. Quiere decir que nuestro oscilador local, a medida que vamos sintonizando emisoras en el espectro desde 530 a 1620 kHz, vamos generando frecuencias desde 985 hasta 2075. O sea, lisa y llanamente, este oscilador funciona 455 kHz por encima de la frecuencia que se quiere sintonizar. ¿Por qué se eligió esta frecuencia y no otras? Bueno, vamos a explicar muy ligeramente el principio de frecuencia, digamos, de un mezclador. En un circuito mezclador, por ejemplo, si yo le aplico dos señales, ¿tá? Por ejemplo, F1 y F2, yo lo que voy a tener a la salida son cuatro frecuencias. Por un lado voy a tener F1, por el otro lado voy a tener F2, por el otro lado voy a tener una frecuencia F3, que esta frecuencia va a ser igual a F1 más F2, y por el otro lado voy a tener una frecuencia F4 que va a ser igual a, en este caso viene siendo F2 menos F1, ¿tá? Porque F2 la pusimos por abajo, representa la señal del oscilador local. O sea que en un circuito mezclador, en un circuito mezclador tenemos, aplico dos señales de entrada, F1 y F2. Esta viene siendo la antena, por ejemplo. Yo voy a tener la frecuencia de salida por un lado, la misma entrada. F1 pasa a la salida. F2 pasa a la salida, también directamente. Después tengo F3, que vendría siendo la suma de estas dos señales, la suma, y después tenemos la otra, F4, que va a ser la diferencia, F2 menos F1. En este caso lo que se optó fue por la frecuencia diferencia. Porque imagínense, si yo acá, por ejemplo, estoy sintonizando una radio, por ejemplo, en 1000 kHz, un ejemplo, 1000 kHz, nuestro oscilador local genera una frecuencia de 1455. 1455, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Acá genera una frecuencia 455 kHz más alta. Entonces, ¿qué voy a tener en la salida? La diferencia, F2 menos F1. F2 menos F1, ¿qué viene siendo? 455 kHz. Bueno, de todas las cuatro frecuencias, que pasan a la salida del mezclador, selecciono la frecuencia diferencia. Como nuestro oscilador local siempre genera una frecuencia 455 kHz más alta que la de antena, siempre vamos a tener la misma diferencia en el circuito de salida. F2 menos F1. Ven, por ejemplo, acá, si yo resto 2075 menos 455, 1620. Resto 985 menos 455 me da 530. Si yo resto 1455 menos 1000, tengo 455. Quiere decir que en todos los casos lo que se acepta en el circuito de salida es la frecuencia diferencia. ¿Por qué se elige la frecuencia la menor, o sea, la frecuencia de diferencia? Muy fácil, porque después ponemos etapas sintonizadas a esta frecuencia en particular, y de todas es la frecuencia más baja. Observen lo siguiente. La frecuencia más baja en el circuito de antena, 530. La frecuencia más alta en todo el circuito, 2075. La frecuencia más baja de todas, y que aparte es constante, es la frecuencia de diferencia. F2 menos F1, que es 455 kHz. La ventaja que tiene poner una o más etapas a la misma frecuencia es obvio, o por lo menos bastante obvio. Primero, al amplificar una frecuencia bien baja, el diseño de las etapas de frecuencia intermedia se simplifica. ¿Por qué? Porque intervienen mucho menos las capacidades para citar el transistor, la capacidad entre base y colector, la capacidad entre base y emisor, sobre todo la capacidad entre base y colector es la que origina los mayores problemas. Entonces, amplificando una frecuencia baja, eso es mucho más fácil de manejar a nivel de diseño. O sea, el diseño de los circuitos de radiofrecuencia es mucho menos crítico que si seleccionara, por ejemplo, la frecuencia suma, por ejemplo, la de arriba, que también sería posible, ¿verdad? Entonces, seleccionando esta frecuencia, la más baja de todas, el problema se elimina ahí. Y por el otro lado, decíamos que se simplifica el diseño de las etapas de salida y la posibilidad de oscilaciones en esta etapa se reduce por completo. ¿Qué es una oscilación? Bueno, si por alguna razón, por un cable mal soldado en el circuito, o sea, mal diagramado, el circuito impreso mal hecho, puede realimentarse, acoplarse por agotamiento de las baterías, problemas en la fuente de alimentación, puede acoplarse parte de la salida en la entrada y la etapa empezar a oscilar. Entonces ahí se perdería toda la información y lo único que se escucharía por el parlante de repente serían chillidos, silbidos, aullidos, todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Aullidos no, pero silbidos sí. Entonces, se me fue la mano, ¿no? Entonces, silbidos de todo tipo sí, oscilaciones de todo tipo sí,
o en lo contrario, incluso inoperancia total de la etapa. De repente deja de operar justamente porque las oscilaciones no permiten el paso de la señal inteligible. Entonces, lo que se logra con esto es una frecuencia más baja, fija. Si acá pusiéramos 3 etapas, todas se diseñan a la misma frecuencia, eso facilita el ajuste. No tenemos acá el problema del diseño del receptor de radiofrecuencia sintonizada, el famoso problema del arrastre. ¿Por qué? Porque ahí había que sintonizar 3 etapas iguales a distintas frecuencias. Acá de repente hay que sintonizar 2 o 3 etapas, pero a una sola frecuencia. Entonces, como hay que sintonizarlo a una sola frecuencia, es mucho más fácil, digamos, el diseño del circuito. ¿Tá? Entonces, esta es la gran ventaja que tiene nuestro famoso receptor heterodínico. Así que básicamente nuestro receptor heterodínico se compone de un oscilador local que genera una frecuencia más alta que la señal de entrada. ¿Cuánto? El valor de la frecuencia intermedia. En este caso, 455 kHz. Rango para este caso particular, desde 1985 a 2075. Eso genera nuestro oscilador local. Nuestro circuito de antena capta de 530 a 1620. Un detalle. Acá de vuelta tenemos el famoso tándem, condensador variable. Pero aquí son dos circuitos sintonizados que hay que ajustarlos, sí, pero son solamente 2 condensadores y a distintas frecuencias. Eso es mucho más fácil que el receptor de radiofrecuencia sintonizada. Es mucho más fácil sintonizar este circuito antena y este circuito de oscilador local, cada uno con su rango de frecuencias, correspondiente cada uno a su rango de frecuencias, es mucho más fácil de sintonizar esto que el famoso receptor de radiofrecuencia sintonizada para que todas las etapas sintonicen las emisoras de radio a todo el espectro diferente. Voy a ver un segundito cuánto tiempo va de video para no hacerlo muy largo. Lo voy a cortar acá y ahora es simplemente por razones de no hacerlo largo. Bien. ¿Qué han visto ustedes en el video? A ver, Artola, ¿qué has entendido? Artola, Sí, profe. ¿qué has entendido? Bueno, la primera parte habló sobre varias fases bueno, no me acuerdo mucho del cómo amplifica, ¿no? Am, el degradamiento, algo así, no sé, no me recuerdo muy bien. Y Patrick, a ver tú, Patrick, ¿está Patrick o no está Patrick? Bosgot, no escucha clase, ya. Ya no tanto, buena nota. Vela, tampoco. ¿Profesor? Rengifo, Camilo, Sagasti, Sagasti, vamos a ver acá qué sucede. Gómez, Martínez, Medina, Molina, Rengifo, Presente, profesor. Silumbu,
Silupo, Tito, Pantoja, Mestanza, Ramírez, Loiza, Gosgot, Vega, Presente. Vega, Presente. Vega, Presente. Languasto, Artola, Presente, profe. Sánchez, Velázquez, Presente, profesor. Vela, Presente, profesor. Quispe, Mejía, Acañaupa, Presente, profesor. Ortiz Rojas, Limachi, Presente, profesor. bien. El problema, pero no están escuchando clase. Lo que se trata en el video, para lo que están escuchando, se trata de un receptor, de una radio. ¿Cuáles son las partes más comunes de una radio? O un receptor. Una radio tiene que su parte la antena, tiene un mezclador que ingresa las dos señales, una señal que se genera con oscilador de radiofrecuencia y toda la señal que ingresa a la antena. Estas dos señales se van a mezclar. A la salida se tiene una señal de 455 kHz. Se amplifica eso, se llama primera etapa de frecuencia intermedia. Se vuelve a amplificar, segunda etapa de frecuencia intermedia. Ahí la señal está mezclada, está la moduladora, está la portadora, está la información. Y lo que buscamos es netamente la información. Entonces va a una etapa detectora, donde supuestamente sale una sinusoide, y de ahí viene al amplificador de audio, sus preamplificadores, que ahí le denominó driver, y el amplificador de potencia, el amplificador de salida, y eso va al parlante. De eso se trata. ¿Por qué les ha pasado eso? Nosotros estamos viendo amplificadores. Entonces alguien dice, ¿y para qué amplificadores? ¿Solamente para sonido? También hay amplificadores de frecuencia intermedia, amplificadores de radiofrecuencia, que los de electrónica lo van a ver en electrónicos 3. ¿Ok? Ese es el fin. Bien, vamos a continuar. Entonces estamos en respuesta en alta frecuencia, semana 5. Para este caso consideramos un circuito RC, lo contrario. Antes era condensador resistencia, ahora está lo contrario. Nos dice que en el extremo de alta frecuencia existen dos factores que definen el punto de corte de menos 3 decibelios. La capacitancia de la red, o sea, parásita e introducida, y la dependencia de la frecuencia de HF o del beta. ¿No? O
Entonces, las características es que el ancho de banda o la frecuencia va a depender del beta o del HF del transistor. Los parámetros, dice la red, me dice, en la región, dice, de alta frecuencia, la red RC de interés tiene la configuración que aparece en esta figura. A medida que la frecuencia aumenta, se entiende que esta reactancia va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que la reactancia se reduce con el resultado de un efecto de cortocircuito a través de la salida. O sea, para altas frecuencias, esta reactancia capacitiva se hace cero. Consecuencia, la reactancia se tiende a cero y no hay salida. Dice, y una reducción de la ganancia. La derivación que conduce a la frecuencia de corte de esta configuración RC sigue líneas semejantes a las encontradas para la región de baja frecuencia. Dice, la diferencia más significativa radica en la siguiente forma general de que la ganancia de voltaje del amplificador es igual a 1 sobre 1 más J por 1 sobre F al cuadrado. Este F de acá, perdón, sobre F2, este F2 es la frecuencia de corte. ¿No? No, F al cuadrado es 1 sobre F cuadrado. Dice, esta da por resultado una gráfica de magnitud como la figura 2. ¿No? Si graficamos esta función, esta ecuación 1, si graficamos, no da esta gráfica. De tal manera dice que reduce a menos 6 decibelios por octava, ¿no? Reduce la pendiente a menos 6 decibelios por octava a medida que se incrementa la frecuencia. Observe que F2, llamando F2, aparece en el denominador de la relación de frecuencia en lugar de en el numerador. O sea, la ganancia de tensión es igual a 1 sobre 1 más J sobre 1 sobre F2. En esta figura 3 podemos ver el circuito referencial inicial R1, R2, yo lo llamaba acá R1, R2, voltaje, ese voltaje o señal de voltaje del generador en serie con su resistencia interna, condensador de entrada, condensador RE, condensador de desacoplo C sub E, condensador de salida CC o C sub 0, que yo llamaba CI, C sub 0, condensador de desacoplo, y una carga. Si vemos acá, hay dos resistencias de alambrado, de entrada y de salida. O capacidades también, ¿no? Capacidades de entrada y capacidades de salida. Pero si vemos de la base al colector, hay una capacidad CBC. De colector a emisor hay una capacidad colector-emisor y de base a emisor hay una capacidad de base-emisor. Viendo acá hacia adelante hay una capacidad de entrada y una capacidad de salida, viendo adelante hacia atrás. Dice, en la figura 3 se incluyen las diversas capacitancias parásitas. Capacidad base emisor, capacidad base colector
y capacidad colector emisor del transistor junto con las capacitancias de alambrado introducidas durante la construcción. El modelo equivalente de alta frecuencia de la red de la figura 3, ¿no?, aparece en la figura 4. Su parámetro. Una capacidad de entrada, C sub I. Una capacitancia de salida, C sub 0. ¿No? Su parámetro H. Dice, en general, dice la capacitancia base emisor es la más grande. La capacitancia de base emisor es la más grande comparado con estas dos, base colector o colector emisor. Pero son muy pequeños, picos paradios. Thomas Grande dice que las capacitancias parásitas como colector emisor, no capacidad de colector emisor, como las más pequeñas. La más grande, la capacidad base emisor, la más pequeña es colector emisor. Dice, en realidad la mayoría de las hojas de especificaciones simplemente dan los niveles de capacitancia base emisor y capacitancia base colector, y no incluyen la capacitancia colector emisor, a menos que afecte la respuesta de un tipo particular de transistor en un área de aplicación específica. ¿Okay? Entonces, si hacemos un parámetro híbrido de acá, si miramos de acá hacia adelante, RS, cortocircuito, R1 en paralelo con R2, ¿no? Aquí tendríamos un HIE, una RE, ¿no? Porque está desacoplado, pero tendríamos, viendo de acá hacia adelante, una capacidad de entrada, viendo de adelante hacia atrás, que tenemos RC en paralelo con RL. ¿Y qué tenemos? Una capacitancia de salida C sub 0. Entonces, esta capacitancia de entrada va a depender también de CWI. Capacitancia de salida va a depender de CW0. Acá tenemos. El generador RS, tengo R1 en paralelo con R2. En paralelo con RI, que le llamaréis una resistencia visto de las dos resistencias hacia adelante. ¿Qué pasa ahí? Que voy a encontrar un condensador de entrada. Se entiende que este RI va a considerar las otras resistencias existentes internamente. Esta capacidad de entrada C sub I es igual a la capacitancia del alambrado de entrada más la capacitancia de base emisor más la capacitancia Miller. Esta capacitancia C sub 0 es igual a la capacitancia alambrado de salida más la capacitancia colector emisor más la capacitancia Miller, pero de salida. A determinar el circuito equivalente de Thevenin de las redes de entrada y salida de la figura 4, obtenemos las configuraciones de la figura 5. Entonces, la tensión de Thevenin de entrada en serie con una resistencia de Thevenin que es igual a RS en paralelo con R1, en paralelo con R2 y en paralelo con RI. Y esto está en serie con el condensador C sub I. De salida, tensión de salida de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin 0 que es igual a RC en paralelo con RL en paralelo con R sub 0. R sub 0 es una resistencia que es propia del dispositivo. Dice, para la red de entrada, la frecuencia de menos 3 decibel se define como FH sub I, que es igual a 1
sobre 2 veces pi, resistencia de Thevenin de entrada por C sub I. R Thevenin es igual a RS en paralelo con R1, en paralelo con R2 y en paralelo con R sub I. Esta capacitancia de entrada es igual a capacitancia alambrado de entrada más la capacitancia base emisor más la capacitancia del efecto Miller. O igual capacitancia alambrado de entrada más capacitancia de base emisor más. Esta capacitancia de Miller de entrada, eso se halló en la clase anterior. Esto es igual a 1 menos la ganancia de tensión por la capacitancia de base colector. A frecuencias muy altas, el efecto de C sub I es reducir la impedancia total de la combinación en paralelo de R sub 1, de R sub 2, R sub I y C sub I en la figura 4. El resultado es un nivel reducido del voltaje a través de condensador de entrada C sub I, una reducción de IB y una ganancia para el sistema, para la red de salida. La frecuencia, ¿no? High alto, FH sub 0 es igual a 1 sobre S pi, la resistencia de Thevenin de salida por la capacitancia C sub 0. R Thevenin de salida es igual a RC en paralelo con RL y en paralelo con R sub 0. Esa capacitancia C sub 0 es igual a la capacitancia de alambrado de entrada a la capacitancia de colector emisor más la capacitancia generada por el efecto Miller. ¿Qué tenemos acá? Este C sub 0, capacitancia de alambrado de salida, más la capacitancia de colector emisor, más esta capacitancia Miller en la salida era igual a 1 menos la ganancia de tensión por la capacitancia base colector. Para una ganancia de tensión grande típico, ¿no? Tenemos que 1 va a ser mucho mayor que 1 entre AB. De tal manera que C sub 0 se aproxima a CW0 más colector emisor más base colector. Dice, a frecuencias muy altas, la reactancia capacitiva C sub 0 se reducirá y por consiguiente también lo hará la impedancia total de las ramas en paralelo de la figura 4. El resultado neto es que B sub 0 también declinará hacia 0 a medida que se reduce la reactancia capacitiva. Cada una de estas frecuencias FHI y FH sub 0, frecuencias altas de entrada, frecuencias altas de salida, y definirá una, dice, asíntota de menos 3 decibelios por octava, como la ilustrada en la figura 2. Si los capacitores parásitos fueran los únicos elementos para determinar la frecuencia de corte superior, la frecuencia más baja sería el factor determinante. Sin embargo, también hay que considerar la reducción de HF o de beta con la frecuencia en cuanto así su frecuencia de ruptura es menor, ¿no? FH sub I o FH sub 0. ¿Cómo determinamos la variación del HF o del beta transistor? Este HF es igual al HF media entre 1 más J multiplicado por 1 sobre F sub B. Pues dice que la variación de HF o del beta con la frecuencia se aproximará con un cierto grado de precisión a la siguiente relación.
Dice, el uso del HFE en lugar del beta en una parte de este material descriptivo se debe sobre todo al hecho de que en general los fabricantes utilizan parámetros híbridos cuando se ocupan de este tema en sus hojas de especificaciones. La única cantidad no definida, F sub B, está determinada por un conjunto de parámetros empleados en el modelo híbrido o de Giancoletto. Vemos este esquema. Mire este esquema. La base, el emisor y el colector. Si vamos de la base hacia adelante, tenemos un RB, que se llama B'. Acá tenemos una resistencia, le está llamando B'P. Vengo por acá, tengo una capacitancia Cpi, que es lo mismo decir la capacitancia base emisor. Por aquí tengo una resistencia R sub U y por acá tengo una capacidad C sub U. C sub U, o que viene a ser también la capacitancia entre base y colector. Acá me está indicando. Este Cpi es la capacitancia entre base y emisor. Este Cu es la capacitancia entre base y colector. Tenemos R sub 0 y una fuente de corriente que es igual a beta por IB. Me dice que los diversos parámetros justifican un momento de explicación. La resistencia RB, esta resistencia RB, incluye el contacto de base, la masa de base y una resistencia esparciadora de la base. La primera se debe a la conexión real a la base. La segunda incluye la resistencia de la terminal externa a la región activa. Las resistencias RP, R sub 0 y RU son las resistencias entre las terminales indicadas cuando el dispositivo se encuentra en la región activa. Lo mismo vale para las capacitancias base colector, base emisor, ¿no? Aunque la primera es una capacitancia de transición, en tanto que la segunda es una capacitancia de difusión. ¿Se acuerdan ustedes? En la unión de las junturas PN se generan dos capacitancias, una capacitancia de unión, una capacitancia de difusión. Eso va a depender si están con corriente continua o están con corriente alterna. Lo vemos acá la base, viene un RB, una IB, B' porque acá circula, hay una resistencia B'P, una corriente I'B. Tengo acá la capacitancia, le está llamando Cpi, que es la capacitancia base emisor. Acá tenemos una resistencia RU en paralelo con una capacitancia Cu, que es la capacitancia entre base y colector. R sub 0 y la fuente de corriente que es el beta por IB. Dice, si eliminamos las resistencias de base RB, la resistencia de la base al colector RU y todas las capacitancias parásitas, el resultado es un circuito equivalente de corriente alterna que coincide con el equivalente de señal pequeña de la configuración en emisor común. La resistencia de la base al emisor, acá le está llamando RP, lo que llamamos HE, es beta por RE, ¿no? Le llamaban
¿no? El HIE. Y la resistencia de salida, R sub 0, dice, es simplemente un valor dado por el parámetro híbrido, HOE. La fuente controlada también es beta por IB. Sin embargo, dice, si incluimos las resistencias RU, casi siempre bastante grande, beta por R sub 0, entre la base y el colector, se forma un lazo de realimentación entre los circuitos de entrada y de salida. Esto se demostró anteriormente, que coincide con la contribución HRE del circuito equivalente híbrido. Recuerde que el término realimentación normalmente tiene poca importancia en la mayoría de las aplicaciones, pero sí una aplicación particular, lo que pone al frente entonces el modelo de la figura 6, que de alguna manera tiene otro enfoque. Me dice que la resistencia RU es el resultado del hecho de que la corriente de base es ligeramente sensible a la corriente de base según la ley de Ohm, y el voltaje de salida es igual a la diferencia entre el voltaje de la base al emisor y el voltaje del colector a la base. Podemos concluir que la corriente de base es sensible a los cambios del voltaje de salida, como la revela el parámetro híbrido HRE. En función de estos parámetros, el F beta en ocasiones aparece como FHFE es igual a 1 sobre 2 veces pi Rpi por la capacitancia C sub pi más C sub U. O como Rpi es igual a beta por Re o HF media por Re, entonces el F beta es 1 sobre HF media por 1 sobre 2 pi Rpi por C pi más Cu. El F beta se aproxima a 1 sobre el beta media por Re por C pi más Cu. La ecuación pone de manifiesto que como Re es una función del diseño de la red, este F beta es una función de la configuración de polarización. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la respuesta en frecuencia. Vemos dos casos. El primer caso y el segundo caso. Es que en esta figura es igual, dice, al de la figura de la ecuación 1 si se factoriza HF media y revela que HFE se reducirá a partir de su valor de banda media con una pendiente de 6 decibeles por octava, ¿no? Algo similar tenemos acá cuando trabajamos con el HFB o alfa. Sosero dice que el pequeño cambio de HFB para el intervalo de frecuencias elegido, lo que indica que la configuración en base común muestra, ojo, características de alta frecuencia mejoradas sobre la configuración emisor común, ¿no?
Recuerda también dice la ausencia de la capacitancia del efecto Miller debido a las características no inversoras de la configuración en base común. Por eso a menudo se especifican los parámetros de alta frecuencia en base común en lugar de los aquellos que nos hemos referido al emisor común. Sobre todo los que han sido diseñados específicamente para que operen en las regiones de alta frecuencia. La siguiente ecuación permite una conversión directa, dice, para determinar F beta y F alfa. Y alfa se especifica como F beta es igual a F alfa por 1 menos alfa. La siguiente condición define una cantidad llamada producto de ganancia por ancho de banda para el transistor. El módulo de HF media sobre 1 más JF Ft por F beta debe ser igual a 1. De modo que el módulo de HF en decibelios es igual a 20 logaritmo en base 10 de HF media sobre 1 más J por FB. Bueno, que es lo mismo decir 20 logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. La frecuencia a la cual HF en decibelios es igual a 0 decibelios se indica con claridad por medio de F sub t en la figura 7. La magnitud de HF en el punto de la condición definida, Ft es mucho mayor que F beta. De tal manera que HF media entre 2.1 por Ft por T por Fb todo este lado al cuadrado se aproxima a HF media sobre F sub T por T por Ft. De modo que el ancho de banda, ¿no? Ft se aproxima a HF media, se aproxima al BW, que es el ancho de banda, o también le llama F beta. Ft se aproxima a F media por F beta. F beta es igual a Ft sobre beta media. Sustituyendo la ecuación 12 para F beta en la ecuación 14, resulta que Ft se aproxima al beta media por 1 sobre 2pi por el beta media R Cpi más Cu. De tal manera que el Ft es 1 sobre 2pi R, este es el parámetro R, Cpi más Cu. Nos dice tenemos como ejemplo, dice use la red de la figura 3, se refiere a esto. Esta red. Se refiere a este circuito. CWI, capacidad base emisor, capacidad base colector, colector emisor, conector de entrada, de salida, de desacoplo. Capacitancia de entrada y capacitancia de salida. Me dice, teniendo ese esquema, dice, con los siguientes parámetros. El RS vale 1K, el R1 le vale 40K, el R2 le vale 10K. RE 2K, RL 2.2K. Capacitancia de entrada 10 microfaradios. Capacitancia de salida 1 microfaradio. Capacitancia de desacoplo 20 microfaradios. El beta o HF le llama 100. Este R sub 0 se aproxima a infinito. Y trabajamos con una fuente de 20 voltios.
Otro de los factores es lo siguiente. La capacidad base emisor es 36 picofarads. Al hablar de Cpi, es lo mismo decir la capacidad de base emisor. Se refiere a esto. Cpi, Cu. Cpi es la capacidad de base emisor. Cu es la capacitancia base colector. ¿Está claro? Entonces, pi, capacitancia base emisor, 36 picofarads. Cu, capacitancia base colector, 4 picofarads. Y la capacitancia colector emisor, 1 picofarad. Capacitancia alambrado de entrada, 6 picofarads. Capacitancia alambrado de salida, 8 picofarads. Determinar FHI y FH sub 0. Encuentre FB y FT. Trace la respuesta en frecuencia en las regiones de baja y de alta frecuencia utilizando los resultados de las partes A y B. A. Dice que el RI es 1.32 kilómetros. La ganancia de tensión media de amplificador es igual a menos 90. La resistencia de entrada es igual a RS en paralelo con R1, en paralelo con R2 y en paralelo con RI. Tenemos RS 1K, R1 40K, R2 10K y RI, ¿no? .32 kilómetros. De esta manera, efectuando todo esto, me sale 0.531 kilómetros. La capacitancia de entrada es la capacitancia de alambrado de entrada más la capacitancia base emisor más 1 menos la ganancia de tensión por la capacitancia base colector. Si nosotros reemplazamos esto, cada uno de estos valores, digamos que la capacitancia de entrada es 40 o 406 picofarads. Ojo que aquí, esta capacitancia de entrada es igual a CW más la capacitancia base emisor más la capacitancia del efecto Miller. Esa capacitancia del efecto Miller es igual a 1 menos la ganancia de voltaje por la capacitancia de base colector. Lo ideal es que esta capacitancia Miller sea cero. Ese es lo ideal. Para que esta capacitancia Miller sea cero, la ganancia debe ser igual a 1. 1, 1, 0. Todo esto queda cero, se desaparece. El FHI es igual a 1 sobre 2 pi RTI por C sub I. 1 sobre 2 pi. Resistencia de término de entrada sale 0.531 por C sub I. 1 sobre 2 pi por 0.531 por RPi por 46 o 406 picofarads. Y esto sale 732.8.24 kHz. La resistencia de término de salida es igual a la resistencia de colector en paralelo con RL. 4K en paralelo con 2.2K y este se aproxima a 1.419 kilómetros. La capacitancia de salida es igual a la capacitancia del alambrado de salida más la capacitancia base emisor más la capacitancia del efecto Miller. Igual a 8 picofaradios más 1 picofaradios más
La capacitancia del efecto Miller es igual a 1 menos, ¿no? 1 entre la ganancia de tensión. Aquí se resta, aquí se divide. Y me sale 13.04 picofaradios. Este FH sub 0 es igual a 1 solo veces pi R TH sub 0 multiplicado por C sub 0. En cambio, el FH sub I es 1 solo veces pi RT T de entrada multiplicado por C sub I. Por C sub I. Y C sub I aquí es igual CWI más la capacitancia base emisor más 1 me la ganancia de tensión por la capacitancia base colector. Entonces, el FHI 738.24 kHz. El FH sub 0 8.6 MHz. El F beta es igual a 1 sobre 2 pi beta medio RE multiplicado la capacitancia base emisor más la capacitancia base colector. Reemplazando cada uno de estos valores, sale 2.52 MHz. Este FT es beta medio por F beta. El FT se aproxima al beta medio por F beta. Sale 252 MHz. Esta es otra frecuencia que se aproxima más a un valor real, ¿no? Acá me dice que tanto F beta como FH sub 0 reducirán la frecuencia de corte superior por debajo del nivel determinado por FH sub I. La frecuencia F sub beta se aproxima más a FH sub I y por consiguiente tendrá un mayor efecto que, en todo caso, el ancho de banda será menor que el definido únicamente por FH sub I. En realidad, para los parámetros de esta red, la frecuencia de corte superior se aproximará relativamente a 600 kHz. Acá tenemos la respuesta en frecuencia ahora con el amplificador con FET. Está igualito. Su capacitancia de alambrado de entrada, su capacitancia de alambrado de salida, su capacitancia entre puerta y drenador, su capacitancia entre puerta y surtidor, su capacitancia entre drenador y fuente o drenador o surtidor. También, ¿no? Capacitancia de entrada y capacitancia de salida, capacitancia de desacoplo. El principio es similar que el BJT. Es similar. Ahí tenemos nuevamente su mismo circuito equivalente, ¿no? Un RG, un condensador C sub I, la salida de la transconductancia por BGS, RD, minúscula el RD, RL y la capacitancia de salida. El mismo criterio de análisis, por si acaso.
He agregado ahí un link ahí para que lo pase, ¿ya? Después también lo voy a explicar sobre eso. Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra Sistemas de Comunicaciones de sexto año. Nuestro tema de hoy, receptores super heterodinos. Heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal, o trasladar una frecuencia a otra usando un mezclador no lineal. En un receptor superheterodino, durante el proceso de demodulación, las señales recibidas pasan por dos o más traslaciones de frecuencia. Primero, la radiofrecuencia de entrada se convierte en una frecuencia intermedia. Después, esa frecuencia intermedia se convierte a la información original, que puede ser, como en el caso de la banda comercial de AM, una señal de audio o una información de audio. En el caso de la banda comercial de AM, radiofrecuencia se refiere a señales entre 530 kHz y 1630 kHz, o sea, los límites de la banda, mientras que la frecuencia intermedia normalmente ronda una frecuencia de 455 kHz. En esencia, un receptor superheterodino tiene 5 secciones: la sección de radiofrecuencia, la sección del mezclador convertidor, la sección de frecuencia intermedia, la sección del detector de audio y la sección del amplificador de audio. Veamos primeramente la sección de radiofrecuencia. Esta sección consiste en general en una etapa preselectora y en una amplificadora. Pueden ser circuitos separados o un solo circuito combinado. El preselector es un filtro pasabanda sintonizado a banda ancha con frecuencia central ajustable, que se sintoniza con la frecuencia portadora deseada. El objetivo principal del preselector es proporcionar suficiente límite inicial de banda para evitar que entre una radiofrecuencia específica no deseada, llamada frecuencia de imagen. Vamos a tocar el tema de la frecuencia de imagen un poquito más adelante en este video. En pantalla estamos observando el circuito de entrada, que figura como circuito de acoplamiento de antena, que es lo que nos limita el ancho de banda del amplificador. Si hablábamos de la sección de AM, de una radio comercial, este ancho de banda va a ser entre 530 y 1630 kHz. El capacitor de neutralización tiene por función evitar que esta etapa comience a oscilar debido a realimentaciones que se producen en el circuito por las conexiones o las capacidades internas del propio transistor Q1, mientras que el transformador de salida nos da la forma del ancho de banda de salida necesario para limitar esa banda justamente a lo que necesitamos escuchar y eliminar todas las demás frecuencias que puedan resultar de interferencia. En este caso se trataría de un amplificador de entre 530 y 1630 kHz. Y pueden existir circuitos amplificadores de radiofrecuencia o preselectores que se encuentran directamente sintonizados en la frecuencia que queremos escuchar. Algunas de las ventajas de incorporar un amplificador de radiofrecuencia son mayor ganancia y por consiguiente mayor sensibilidad, mejor rechazo de frecuencia-imagen, mejor relación de señal a ruido y mayor selectividad. Pasemos ahora a la sección del mezclador convertidor. La sección del mezclador convertidor consiste en una etapa de oscilador de radiofrecuencia, que suele llamarse oscilador local, y una etapa mezclador convertidor, que suele llamarse primer detector o conversor. La etapa de mezclador es un dispositivo no lineal y su objetivo es convertir las radiofrecuencias en frecuencias intermedias, o sea, trasladan la RF a FI. El heterodinado se lleva a cabo en la etapa del mezclador y las radiofrecuencias se bajan a las frecuencias intermedias. Aunque las frecuencias de portador y de las bandas laterales se van de RF a FI, la forma de envolvente permanece igual y por consecuencia la información original que contiene el envolvente permanece sin cambios. La frecuencia intermedia más usada en los receptores de la banda de emisión de AM es de 455 kHz, como habíamos mencionado. En la figura vemos lo que es posiblemente el circuito mezclador más sencillo disponible, que se usa exclusivamente para receptores de AM de poco costo. Las señales de radiofrecuencia de la antena se filtran mediante el circuito sintonizado del preselector L1 y C1, y después se acoplan con un transformador a la base de Q1. El dispositivo activo del mezclador Q1 también proporciona amplificación para el oscilador local. En la imagen estamos viendo, primeramente marcado con un círculo a la izquierda, el circuito de sintonía de entrada, que selecciona la frecuencia que queremos escuchar. En la banda de AM, este circuito va a sintonizar desde 530 hasta 1630 kHz.
En el medio de la imagen vemos un círculo que indica el circuito del oscilador local. Este es un transformador de realimentación para producir regeneración. Fíjense que se encuentra en el camino del emisor de Q1 y la bobina L7 produce un acoplamiento desde el transformador de frecuencia intermedia que realimenta la señal desde el colector al emisor del transistor. Estamos formando un oscilador local con un oscilador Colpitts. La bobina de sintonía es L2 y se encuentra junto con el capacitor de sintonía. Donde figura sintonía amarrada significa que el capacitor de sintonía y el capacitor del circuito de entrada es el mismo capacitor. Es un capacitor doble que se encuentra activado por el mismo eje. O sea, el amarre es mecánico. Cuando movemos el capacitor de sintonía, estamos moviendo en realidad dos capacitores. El del oscilador local y el del circuito de entrada. Para que la diferencia entre ambas señales sea siempre de 455 kHz, que es justamente la frecuencia intermedia. Si nuestra banda comercial de onda media es de 530 kHz hasta 1630, la sintonía del oscilador local va a ir de 985 kHz hasta 2085 kHz, es decir, 455 kHz más arriba que la sintonía de entrada. Lo que va a suceder ahora es que el circuito, el transistor entre base y emisor, funciona como un amplificador de radiofrecuencia. La antena que figura en el circuito es opcional y generalmente el circuito de sintonía de entrada, formado por el ferrite de antena, es lo suficientemente sensible para captar las ondas de radio. Luego tenemos un transformador que forma el oscilador local, cuyas frecuencias acabamos de hablar, y el colector del transistor funciona como un mezclador. En ese colector vamos a tener la sumatoria y la resta de la frecuencia de entrada con la frecuencia del oscilador local. Si nuestra frecuencia de entrada es de 1000 kHz, como vemos en la imagen, el oscilador local se va a encontrar en 1455 kHz, o sea, 455 kHz más arriba. En el colector ahora se va a producir una mezcla y van a aparecer dos señales, 1455 kHz más 1000 kHz, o sea, la señal del oscilador local más la señal de entrada, lo que nos daría 2455 kHz. Y luego tenemos la resta, 1455 kHz menos 1000 kHz, que nos daría 455 kHz. Esa es justamente la señal de frecuencia intermedia. En este caso, el transformador de salida, que figura en el círculo como circuito de sintonía de salida, selecciona la frecuencia más baja. Este circuito conversor utiliza conversión descendente. Lo que hace es que la señal de entrada, que era de 1 MHz, la convirtió en 455 kHz. Cualquier señal de entrada la va a convertir siempre en 455 kHz. Ese es el truco de este conversor. La señal de suma, de 2455 kHz, que estaba presente en el colector, no tiene función angura y es rechazada por el circuito de sintonía de salida. El circuito de sintonía de salida nos selecciona esa señal. Si en el colector del transistor hubiera armónicas y hubiera otros productos de la señal, van a ser rechazadas por el circuito de sintonía de salida, que solo nos va a seleccionar la frecuencia de 455. Así hemos convertido una señal de entrada que puede ser entre 530 y 1630 kHz, gracias al oscilador local, en una señal fija de salida de 455 kHz. Todas las señales de entrada se convierten en este canal de frecuencia intermedia, ya que es más fácil amplificar una señal que se encuentra en una frecuencia fija que una señal o varias señales que se encuentran en diferentes frecuencias. Y observen que con este circuito, que es un todo en uno y es bastante común, hemos simplificado todo el proceso de conversión del superheterodino. Bien, aclaro ahí que dije oscilador Colpitts es un oscilador Hartley. Cometí un furcio ahí que me di cuenta después y no lo quise corregir para que no quedara tan desprolijo. Pasemos al canal de frecuencia intermedia. La sección de frecuencia intermedia consiste en una serie de amplificadores y filtros pasabanda. La mayor parte de la ganancia y la selectividad del receptor se hacen en la sección de frecuencia intermedia. La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes para todas las estaciones y se escogen de tal manera que su frecuencia sea menor que cualquiera de las señales de RF que se van a recibir. La FI siempre tiene menor frecuencia que la RF, porque es más fácil y menos costoso fabricar amplificadores estables de alta ganancia para señales de frecuencias relativamente bajas.
En la figura vemos un esquema de una sección de frecuencia intermedia de 3 etapas. Los transformadores T1 y T2 son de doble sintonía. Y L1, L2 y L3 tienen derivaciones para reducir los efectos de la carga, ya que en ese circuito, fíjense que tenemos bajas impedancias de entrada en las bases de los transistores, y si no tomáramos esa derivación, como el tanque sintonizado es de alta impedancia, se reduciría mucho el cubo factor de mérito de la bobina. De esta manera logramos transferir la mayor cantidad de energía y obtener la mejor selectividad. El acoplamiento inductivo por transformadores es la técnica de uso más frecuente para acoplar los transformadores de frecuencia intermedia. En este acoplamiento, el voltaje que se aplica a los devanados del primario de un transformador se transfiere a los devanados secundarios. En la imagen observamos cómo están compuestos los transformadores de frecuencia intermedia, o por lo menos cómo es su forma en su uso más común o en su pacaje más común. Por supuesto, vienen en carcasas metálicas porque, como todos los circuitos de frecuencia intermedia se encuentran sintonizados a la misma frecuencia, si no tuvieran este blindaje metálico, el campo magnético de una bobina se acoplaría con otra que está a la misma frecuencia y se produciría una oscilación donde tiene que haber amplificación. En la imagen, el devanado primario viene con un capacitor de 125 picofarads conectado en paralelo. Este capacitor generalmente se encuentra dentro de la propia bobina o en la parte de abajo en un pequeño hueco que tiene destinado para tal fin. La flecha vertical entre los devanados primario y secundario indica que el núcleo de ferrita se puede sintonizar con un destornillador no metálico o herramienta de sintonía. Al ajustar el núcleo de ferrita se cambia la inductancia mutua que controla la magnitud del voltaje inducido en los devanados secundarios. Gracias a la forma que tiene, que vemos una especie de tornillo, en realidad estamos moviendo el núcleo. Y este núcleo sirve para que lo ajustemos a la frecuencia que estamos eligiendo para el FI, que normalmente es de 455 kHz. Generalmente traen para ajustar porque los transistores producen un efecto de carga sobre las bobinas y la frecuencia, dependiendo de la composición del circuito, tiende a correrse un poco o a desplazarse un poco la sintonía de la bobina con la carga de los transistores. La toma del devanado primario se puede usar para aumentar el Q del circuito del colector del transistor de activación. Tenemos generalmente una derivación para el colector del transistor de una etapa y otra derivación para la base del transistor de la etapa siguiente. Y del lado derecho vemos cómo influye la cantidad de bobinas que tenemos sintonizadas en el ancho de banda. En el caso A vemos para una sola bobina de sintonía, en el caso B para 2 bobinas de FI y en el caso C para 3 bobinas de FI. Justamente al ir pasando por los amplificadores de frecuencia intermedia vamos obteniendo el ancho de banda necesario para lograr una selectividad en el receptor superheterodino que es muy buena. Un superheterodino, gracias al canal de FI, es capaz de cortar perfectamente entre estaciones, de lograr una selectividad muy alta. Todo esto es gracias al proceso de conversión y al amplificador de frecuencia intermedia. Eso es lo que hace al sistema superheterodino muy superior con respecto a los demás. Analicemos ahora la siguiente etapa, que corresponde al bloque detector de audio. La función de un detector de M es de modular la señal de M y recuperar o reproducir la información de la fuente original. La señal recuperada debe contener las mismas frecuencias que la información original y tener las mismas características de amplitud relativa. La figura muestra el esquema de un demodulador de M sencillo, no coherente, que se llama a menudo detector de picos. Como un diodo es un dispositivo no lineal, se hace mezclado no lineal en D1, cuando se aplica a su entrada 2 o más señales. Por lo anterior, la salida contiene las frecuencias de entrada originales, sus armónicas y sus productos cruzados. Un detector, en este caso, es un mezclador pasivo. Lo que va a hacer es, la señal de la portadora va a obtener las sumas y las restas con sus bandas laterales. De esa manera nos va a quedar nuevamente la información de audio original. Si la portadora, por ejemplo, está en el canal de frecuencia intermedia, dijimos en 455 kHz, sus bandas laterales van a estar 10 kHz más arriba y 10 kHz más abajo. Si restamos esas bandas laterales con la portadora, volvemos a obtener la frecuencia original. Otro análisis implica al diodo como un simple rectificador. Está formado, en este caso, vemos que la configuración es muy similar a un rectificador de media onda, en donde el diodo D1
rectifica la señal de radiofrecuencia y carga el capacitor C. La resistencia R es la resistencia de carga y es necesaria para que C no se quede cargado con una tensión continua y el circuito funcione correctamente. Lo que va a suceder es que los picos hacen que el diodo se encienda y se apague, como vemos en el medio, en el esquema, en la señal C. Arriba, en la señal A, estamos viendo la entrada de amplitud modulada. Y lo que obtenemos abajo, en el D, es los picos rectificados de la señal que cargan el capacitor C. Esta forma de onda se acerca lo más posible a la señal original de audio. Una etapa auxiliar que forma el detector es el control automático de ganancia. Un circuito de control automático de ganancia, CAG en español o AGC en inglés por Automatic Gain Control, compensa variaciones pequeñas en un nivel de señal de RF recibida. Aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de entrada de radiofrecuencia. Y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando se recibe una señal fuerte de radiofrecuencia. El circuito de control automático de ganancia produce un voltaje que ajusta la ganancia del receptor y mantiene la potencia de portadora de DFI en la entrada del detector de AM en un valor relativamente constante. Con mucha frecuencia, el voltaje de corrección del control automático de ganancia se toma de la salida del detector de audio, como estamos viendo en la imagen. Fíjese que el detector está rectificando negativo o puede estar también rectificando positivo. El funcionamiento es exactamente el mismo que habíamos analizado anteriormente. Si aumenta la amplitud de la portadora, aumenta el voltaje del control automático de ganancia. Y si disminuye la amplitud de la portadora, el voltaje del control automático de ganancia disminuye. En el circuito vemos un detector de picos negativos y produce un voltaje negativo en su salida. Mientras mayor sea la amplitud de la portadora en la entrada, el voltaje de salida será más negativo. El voltaje negativo del detector del control automático de ganancia se retroalimenta a la etapa de DFI, donde controla el voltaje de polarización de la base de Q1. Cuando aumenta la amplitud de la portadora, el voltaje de la base de Q1 se vuelve menos positivo y hace que baje la corriente de emisor. Como resultado, aumenta la resistencia de emisor y disminuye la ganancia del amplificador de radiofrecuencia, lo cual a su vez hace que disminuya la amplitud de la portadora. Cuando disminuye la amplitud de la portadora, el voltaje del control automático de ganancia se hace menos negativo. Aumenta la corriente de emisor, disminuye la resistencia del emisor y aumenta la ganancia del amplificador. El capacitor C1 es de derivación de audio, que evita que los cambios de voltaje del control automático de ganancia, debido a la modulación, afecten la ganancia de Q1. Como se darán cuenta, es un simple rectificador de tensión que se utiliza para controlar la polarización del amplificador de DFI y de esa manera poder variar su ganancia. También en muchos casos se aplica a la polarización del amplificador DFI y también a la polarización del circuito mezclador, para de esa manera bajar la ganancia del circuito amplificador de radiofrecuencia de entrada y aumentar la efectividad del control automático de ganancia. Gracias a este circuito, en un receptor superheterodino, no notamos generalmente diferencias de amplitud entre una señal que llega débilmente y una señal fuerte que podría saturar el circuito. Esta es una gran ventaja del receptor superheterodino que no está en ningún otro circuito. El último de los bloques a analizar es el amplificador de audio. La sección de audio abarca varios amplificadores de audio en cascada y una o más bocinas o altoparlante. La cantidad de amplificadores que se usen depende de la potencia deseada en la señal de audio, y en imagen vemos el caso típico de un amplificador de audio para radios DM conformado con un circuito integrado LM386. En la entrada vemos front detector, que viene desde el diodo detector, que recién habíamos analizado, a través del potenciómetro de 10K, que es el control de volumen, y se amplifica esa señal de audio hasta un nivel que sea audible en el parlante. Por supuesto, esto es solo esquemático, puede ser otro circuito integrado, como los integrados TVA 810 y 820, que se utilizan en radios DM, o puede ser un amplificador transistorizado, usado para tal fin. La potencia de salida, por supuesto, depende del tipo de receptor y de los requerimientos de este. Por último, nos queda analizar un defecto común en el receptor superheterodino, que es el defecto de la frecuencia imagen. Una frecuencia imagen es una frecuencia distinta a la frecuencia de la portadora seleccionada que, si se deja entrar en un receptor y mezclarse con el oscilador local,
produce una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia. Una frecuencia imagen equivale a una segunda radiofrecuencia que producirá una FI que interfiere con la FI debido a la radiofrecuencia deseada. Esto, por supuesto, es un desperfecto que no debería de producirse en los receptores superheterodinos. Pero ustedes observen que estábamos sintonizando, como vemos en la imagen, una señal de 1 MHz y el oscilador local se encontraba en 1455 kHz. La frecuencia de imagen es esa frecuencia que escuchábamos más 2 por FI. Y se trata de, en este caso, una frecuencia imagen de 1910 kHz. ¿Qué va a pasar? Esa frecuencia de 1910 kHz no debería de pasar por el circuito, ya que debería de ser rechazado, por ejemplo, por el circuito de sintonía de entrada, que se encuentra sintonizado en 1 MHz. Pero como este circuito no es del todo perfecto, esa señal de 1910 podría literalmente colarse por la entrada. 1910 menos la frecuencia del oscilador local, 1455, nos da como resultado 455 kHz, que es justamente la frecuencia de FI. Entonces, esto va a hacer, o esto puede causar, que se nos cuele una frecuencia que no queremos escuchar. Estamos escuchando, por supuesto, la frecuencia de sintonía de 1 MHz, pero de fondo escuchamos una frecuencia de 1910 de interferencia. Y esto solo puede pasar si esa frecuencia de 1910 es tan fuerte como para vencer al circuito sintonizado de entrada, tan fuerte como para vencer su rechazo. Vamos a escuchar la emisora sintonizada y de fondo vamos a escuchar la otra frecuencia. Este problema puede disminuirse utilizando circuitos preselectores en la entrada que no permitan que entren frecuencias fuera de la banda de sintonía. Bien, eso es todo por esta clase y nos encontramos en la próxima. Buenas tardes a todos. Bien, ahí tienen un enfoque, otro enfoque referente al receptor. Primeramente, cuando nosotros diseñamos un amplificador, de preferencia es para una determinada frecuencia o un ancho de banda. Pero cuando nosotros vamos a seleccionar una emisora cualquiera, entonces seleccionamos a la frecuencia de la portadora de la emisora en el cual está transmitiendo. Como a la antena llega un montón de emisoras de diferentes frecuencias, entonces no podemos tener un amplificador para una frecuencia, otro amplificador, otra frecuencia, por el ancho de banda. Lo que buscamos es tener una frecuencia fija para poder amplificar con mayor tranquilidad y no tener problemas de ancho de banda. Esa frecuencia intermedia, esa frecuencia fija es la frecuencia intermedia, FI, que es de 455 kHz. Ahí habla de los osciladores, que lo vamos a ver también parte del curso, cómo generamos ondas sinusoidales de mucho mayor frecuencia que la frecuencia del ser humano. Gómez, Martínez, Medina, Molina, Presente, profesor. Molina presente. Rengifo, Silupo, Tito, Salazar, no, Pantoja, Sagasti no será profesor, disculpe. Pantoja, Mestanza, Profesor, Ramírez, disculpe. Sí, buenas noches. Mestanza, Ramírez, Loiza, Gosgot, Vega, Languasto, Artola, Presente, profesor.
Sánchez Velázquez, Presente, profesor. Vela Teco, Presente, profesor. Quispe Vejía, Alcañaupa, Ortiz, Limachi. Presente. Bien, ahí nos quedamos hasta la próxima. Y a la próxima estamos trabajando Profesor, los días disculpe, lunes. Sí, sí, se equivocó con mi apellido, creo. Diego Salazar en la sección de biomédica. Y soy Sagasti. De repente lo apunto mal. ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? La compañera se apellida Sagastegui, profesor. Sagasti. Sí, Sagasti, profesor. Dictó Salazar, creo. No estás acá. Me apuntó a la última clase. Es que clases previas no puedo asistir por trabajo. Y sí le comenté la clase pasada, por eso me apuntó aparte. Ah, Sagasti está arriba. Sí, sí, Sagasti, profesor. sí. Sagasti, ajá. Ailas. No está tampoco. Bien, ahí nos quedamos. Y a la próxima semana de las 4 a 6, sí, las 4, ¿ya? Nos vemos. Buenas Hasta noches, luego, profesor. profesor. Sí, cuídese. Chao. Hola, profe. Y ahora, más tarde, mañana lo voy a enviar, ¿ya? Máximo mañana. ¿Qué tema luego, ya? ¿Ya? Listo. Gracias. Chao.